Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva aula de cultura de nuestro Real Club de Golf Vista Hermosa. Y como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores, a ABC de Cádiz, Fundación Cajasol, Indeso, Gilmar y Grupo Inmobiliario, Volvo Sudanto, Cruzcampo y la bodega Cruzcampo, que luego nos ofrecerá la copa fuera después de la conferencia. Hoy disfrutaremos de la presencia, de la ponencia de Àlex del Rosal Balsa-Bernel, al que muchos conocéis. Àlex es periodista, escritor y editor desde hace más de 30 años. Como editor ha trabajado para Planeta varios años hasta montar su propia editorial Libros Libres hace 25 años. Ha publicado en estos años más de 700 títulos. Como periodista ha fundado suplementos como Alfa y Omega en ABC o Fe y Razón en el diario La Razón y también la revista Chesterton. Es fundador y director del portal Religión en Libertad, el portal más visitado y leído en el mundo católico, principalmente en el mundo de habla hispana, Hispanoamérica, pero también ahora se está extendiendo por Estados Unidos y también en habla inglesa. Ha escrito recientemente en Libros Libres este libro que tenemos, que luego firmará para el que quiera, dedicará, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, en la editorial Libros Libres. Es un libro muy recomendable y al final de su conferencia, como decimos, firmará ejemplares para que lo deseen. Sobre el tema de la conferencia y el libro, la conferencia Àlex la ha titulado Cómo ganar la guerra cultural y derrotar al nuevo totalitarismo. Àlex nos brinda en esta conferencia y en el libro un diagnóstico certero y acertadísimo de lo que nos pasa, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Nos anima y motiva sobre todo para no desentendernos con esas que él llama microcobardías, macrotraiciones u omisiones, con estas palabras. Creo que nos toca despertar y dejar de lado esa permanente delegación de responsabilidades que nos hunden. Abandonar las microcobardías y las macrotraiciones habituales y afrontar con valentía una realidad preocupante que tiene solución y todos podemos mejorar. Decía Einstein que el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas que son malas o malvadas, sino por las personas buenas que no hacen nada al respecto. Àlex nos enseña y nos ha mostrado un camino con puntos muy concretos para perder el miedo y romper con la telaraña adictiva, la telaraña diabólica, alejar a la araña que nos anestesia y nos envenena. En España nosotros sabemos por nuestra historia que ha arrojado grandes hazañas, los 8 siglos de Reconquista, porque Àlex habla de la Reconquista cultural, ¿no? Bueno, pues nosotros evitamos que Europa fuera islámica, ¿no? La invasión islámica y la Reconquista duró nada menos que 8 siglos, desde el 711 hasta la unidad de los reyes católicos. Después podemos recordar también la Contrarreforma, todo aquello que recordamos que a nuestro ministro del Interior le dijo personalmente el Papa Benedicto XVI, el descubrimiento y evangelización de América, la expulsión del invasor francés o el marxismo, leninismo, comunismo, la única guerra que perdió el comunismo, y por tanto también ese proyecto comunista que luego cayó con la caída del muro, pues también se paró aquí en España. En esta reconquista cultural, el libro y la conferencia de Àlex nos propone despertar, identificar bien al enemigo o a los enemigos, unirnos, no atacarnos entre nosotros. Si pensamos que es una guerra de David contra Goliat, que David esté unido es la única manera de poder vencer. Romper con la telaraña, hacer algo aunque sea poco, aunque creamos que es poco, aunque parezca irrelevante. Esa es una tentación, pensar que somos pocos, irrelevantes, y sin embargo no es así. Arrastrar con nuestro ejemplo de vida, con nuestra palabra, con nuestra acción, y también los que tenemos fe, pues con la oración. A unir a nuestra familia y amigos en el trabajo y a toda persona que veamos, unirla en torno a los grandes temas y en torno a la ayuda y al amor al prójimo que todos queremos tener. Y también nos enseña a hacerlo simple, sencillo. Da unas recetas en el libro magníficas para reforzar nuestra confianza y esperanza en el triunfo.
Y como somos limitados, dice Alex en uno de los capítulos del libro, con fe también pedirle ayuda a Dios. Saber que no todo depende de nosotros, sino que hay cosas que también necesitamos pedir, unirnos y pedir. Por lo tanto, muchísimas gracias, Alex, por estar esta tarde con nosotros y vamos a escuchar con mucha ilusión tu conferencia y luego tendremos la copa de la bodega, el coloquio, las preguntas y la copa de la bodega fuera. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias, Borja, por tus palabras. También gracias al Club Vista Hermosa por organizar este acto, a la Junta Directiva, a su gerente Pedro, que está hoy con nosotros, y por supuesto a todos ustedes que son unos valientes, porque estando aquí en el puerto de Santa María con cientos o decenas de alternativas maravillosas y atractivas, el que hayan venido aquí un jueves a las 7:30 a escuchar cosas sobre la guerra cultural y demás, tiene mérito. Yo me imagino que si vienen aquí es porque les duele de alguna manera a nuestro país, ¿no? Les duele España, todo lo que está pasando, y quieren escuchar o quieren por lo menos intuir cuál es la respuesta a este, podríamos decir, precipicio vital en el que estamos ahora mismo como nación, como sociedad, un precipicio político, económico, social, pero sobre todo vital, del que no acabamos de salir. Y que cíclicamente, cuando parece que levantamos la cabeza, volvemos otra vez a caer en el pozo. Por eso que lo que voy a intentar de una forma muy contenida, Borja con buen criterio me decía, vamos a intentar hablar no más de 30 minutos para poder tener capacidad de diálogo, que es quizás lo que más enriquece, ¿no? Vamos a intentar responder a qué nos está pasando. Pero si les parece, yo les voy a pedir que podamos hacer juntos un cierto ejercicio vital, ¿no? Hasta ahora, por toda esa preocupación que tenemos todos diariamente de lo que está pasando a nivel político y que nos afecta también en nuestras vidas a nivel particular o familiar, ponemos las luces cortas, ¿no? Para estar permanentemente atento a ver si hay alguna novedad que nos dé un poco de esperanza. Pero hoy les voy a pedir que pongamos las luces largas. ¿Y por qué motivo? Porque estamos siempre hablando de cómo quitarnos estos bárbaros que nos gobiernan y cómo es posible acceder al gobierno. Pero casi nunca hablamos de que lo importante para romper esta telaraña diabólica que desde hace décadas nos hunde es el acceder justamente, más que al gobierno, al poder. Y ese es un poco la respuesta o el intento de respuesta que vamos entre todos a vislumbrar. Yo les quiero comentar dos noticias en la tarde de hoy, una mala y una buena. La mala es que hace en torno a 80 años el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, fue el que creó una fórmula mágica que en estos últimos años impera a la hora de acceder a ese poder, a ese gobierno en cualquier parte del mundo. Ya esa fórmula mágica que los bárbaros de un lado la aplican y la estudian y la tienen bien interiorizada, es una fórmula en donde te dice que si quieres acceder al al gobierno de una nación, primero previamente tienes que ganar una serie de batallas, que es lo que decimos las batallas culturales. Primero hay que intentar conseguir modelar la mente de las personas, captar sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes, sus formas de ser, para que poco a poco, ganando la opinión pública, luego sea más fácil el poder indicar
qué tienen que votar. Y el propio Gramsci hablaba y daba un poco la fórmula. Decía, para conseguir ganar a esa opinión pública hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar la educación y sobre todo hay que controlar la cultura. Hay que intentar que las obras de teatro, hoy en día lo que es el cine, las series de televisión, todo ello vaya conformando un estilo de vida, una cosmovisión y que la gente vaya cambiando su manera de pensar. Eso es la guerra, esa es la mala noticia, que estamos metidos en una guerra que no somos conscientes de que estamos en esa guerra, porque las guerras convencionales lo que pretenden es ganar espacios o conseguir territorios. Suele haber una invasión de un ejército en un país, suele haber armamento, suele haber soldados, pero esta es una guerra mucho más sutil y mucho más invisible, porque no pretende conquistar esos territorios, sino que lo que pretende es conquistar las mentes de la gente. Y quien conquista las mentes de esas personas, de esa ciudadanía, de esa sociedad, al final acaba consiguiendo el poder. Y acaba imponiendo lo que Gramsci decía, que era destruir una sociedad, los valores de una sociedad, de una civilización, para construir sobre ella una civilización nueva, un hombre nuevo, hablaba él. Y es un poco lo que está pasando ahora mismo. Sin darnos cuenta, cada año y cada década vamos, de alguna manera, viendo cómo se destruye nuestro estilo de vida, en aquello en lo que creemos, en aquello en lo que nos parece una vida digna, para ser sustituido poco a poco por otra cosmovisión completamente en la que nos prometen un paraíso terrenal, pero realmente nos llevan al infierno, que es lo que hemos visto en otros países. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si perdemos esta guerra cultural? Lo que pasará es que nos convertiremos en semiesclavos, un poco al estilo chino, ¿no? Trabaja y calla, en donde ese estilo de vida que se conforma en tener una libertad de movimientos, de pensamiento, de emprendimiento, propiedad privada, libertad de expresión, la capacidad de poder educar a nuestros hijos en los valores en los que quedamos, todo eso es lo que vamos a perder si realmente perdemos la batalla cultural. Y es verdad que eso es en el día a día muy difícil de percibir, porque es, como decíamos, invisible. Pero si se fijan, hace unos meses tuvimos un gran apagón en España, que tomamos conciencia de lo importante que era la energía y la electricidad. Y sin esa energía, cómo nuestra vida cambia completamente. Y ahora, fíjense ustedes si poco a poco tuviéramos mini apagones en esas libertades o en esos valores que generalmente no le damos importancia porque consideramos que ya lo vivimos y los disfrutamos y pensamos que no los vamos a perder nunca, pero sin embargo en algún momento se pueden perder. Me decía hace 2 años un amigo venezolano, José Manuel Dopapo, periodista que tuvo que huir de la dictadura de Maduro, me decía, ustedes los españoles no se dan cuenta que les puede pasar como a nosotros los venezolanos. Que hace unos años decíamos entre nosotros, bueno, lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela no puede pasar porque somos una democracia sólida, tenemos el dinero del petróleo, somos un país potente, y sin embargo pasó. Pasó porque perdieron esa batalla cultural, y la última fase de la batalla cultural es justamente el acceso al poder, lo que es propiamente el poder político. Y me decía, ustedes están exactamente pensando igual que nosotros hace 10 años. Creen que tienen el paraguas de la Unión Europea, que son una democracia más o menos fuerte, y sin embargo van en un proceso, en una ruta
muy parecida a la que hemos vivido en Venezuela, hacia el precipicio total, sin darse cuenta, sin despertar lo que está pasando. Por eso les decía que la mala noticia es que estamos en una guerra y que la estamos perdiendo. Y para contener mucho la explicación de cómo se gana la batalla cultural, a mí me gustaría primero fijarme en 3 herramientas que utilizan generalmente los bárbaros para captar ese control de las mentes y de la opinión pública. Y el primero, seguro que lo habrán escuchado, es ejerciendo o poniendo en práctica la llamada ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Es una herramienta de ingeniería social que lo que pretende es convertir lo inaceptable en aceptable. Por ejemplo, hace 80 o 90 años, nuestros abuelos, en general, en la sociedad, de una forma cuasi de consenso, consideraban inaceptable el aborto o la eutanasia. No podía haber ningún político que levantara esa bandera porque no iba a tener un eco. Y hoy en día el aborto y la eutanasia están plenamente aceptadas, aprobadas, incluso en Francia lo consideran ya un derecho constitucional. ¿Qué ha pasado ahí? Que durante todos estos años ha habido una batalla para conseguir que esos dos conceptos de inaceptable fueran aceptables. En el aborto fueron cambiando también la terminología. Ya intentaban que no se llamara aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. En la eutanasia, como sonaba mal, había que llamarlo muerte digna. Luego empezaron de forma constante en todos los países a organizar conferencias científicas para poner encima de la mesa ese debate, a presentar casos extremos en donde conmovía a la gente. Y ya por último, una vez que la batalla estaba ganada a nivel público, entonces ya entraban en juego los políticos. Si se fijan, hace tan solo 20 años considerábamos inaceptable el tema de la ley trans, que se ha aprobado en España hace un año o año y medio. O sea, considerábamos inaceptable que un niño de 12 años pudiera tener la capacidad de poder reclamar a un juez que se pudiera cambiar de sexo si sus padres no le dejaban. Y hoy en día esa ley está en vigor. Hoy en España consideramos que un chico o una chica, hasta que llega a su mayoría de edad, no es suficientemente maduro para conducir o para votar o para beber alcohol, pero sin embargo un niño de 12 años es maduro para algo tan definitivo en la vida como el cambiarse de sexo, entre comillas, pues el poder tener. Y un gurú, un podemita, me decía hace unos meses que lo que más les había sorprendido a los impulsores de esta ley es la poca capacidad de oposición que había tenido la ley a nivel de la opinión pública, del debate de la prensa, de los medios de comunicación y también a nivel político. Y me decía, viendo la debilidad que hay en la sociedad española, la debilidad vuestra, me decía, por parte vuestra, los que creéis en una serie de valores, los que tenéis una cosmovisión determinada, que ahora hemos decidido empezar una campaña en la misma línea para la aprobación de la pedofilia. Ahora nos parece completamente inaceptable la pedofilia, pero ya poco a poco empiezan a haber también en España series de televisión, en Telecinco en concreto, películas, libros, obras de teatro que van en esa línea. Esa es la siguiente batalla que nos espera. Bueno, esto en cuanto a la ventana de Overton. Luego estaría otra herramienta importante que es lo que podríamos llamar el experimento de conformidad.
¿Qué es el experimento de conformidad? Es que nadie quiere ser expulsado de la tribu. Todos queremos estar dentro de la tribu, aunque vivamos en la mentira, que vivir fuera viviendo en la verdad. Y les comento brevemente el experimento que hizo un psicólogo social, Salomon Asch, en los años 50. Contrató a 9 actores, los metió en una sala e invitó a alguien del azar a la calle, invitándole para decirle que era un experimento sobre todo óptico, visual, para ver un poco cómo tenía la vista. Tenía en la sala a 10 personas y con un proyector les proyectaba la imagen en donde aparecían 3 palos, uno pequeñito, bien pequeñito, otro mediano y otro más grande. Y a los 9 actores les decía, vosotros, a la pregunta mía de cuál es el palo más pequeño, tenéis que contestar el mediano. Y entonces así era, uno hacía la pregunta, el primer actor contestaba el mediano, el segundo, el tercero, hasta llegar al 9º, y cuando tenía el turno la persona que venía de fuera, se sentía tan presionado por la opinión de la mayoría que aunque él consideraba estaba bien de la vista, que el palo pequeño era el primero, decía el segundo. Y esto lo repetía una y otra vez, y en un porcentaje altísimo, todo el mundo se sentía presionado por la mayoría y contestaba de la misma manera. Y este psicólogo, cuando salía, les decía a los invitados de fuera, bueno, pero ¿por qué? Si teníais tan claro que el palo más pequeño era el primero, ¿por qué decíais lo segundo? Es que no queríamos estar solos. Queríamos estar al calor de la mayoría. Pero este Salomon Asch comenzó a hacer otros experimentos. Y en esos experimentos, de los 9 actores, permitía a uno decir la verdad. Y cuando uno de ellos indicaba que el palo pequeño era el primero, de alguna manera daba la libertad al que venía de fuera en un porcentaje de un 50 o un 60% para que se sumara, entre comillas, a esa rebelión. Con lo cual, Asch decía que el aspecto de las mayorías en una sociedad como la nuestra es vital. Por eso que cuando escuchamos o leemos cómo periódicamente el CIS de Tezanos da siempre la mayoría al partido del gobierno y nos asustamos y protestamos, es una estrategia perfectamente estudiada. Y es lo que él lo que está intentando es a esa bolsa de personas que no tienen o una cualificación o información o formación, dejarles claro que la mayoría sigue estando con el partido del gobierno. Que por lo tanto tienen que dejarse ir con esa corriente para que sigan con la mayoría. O sea, todo el aspecto comunicativo del gobierno de los bárbaros es en la idea del consenso. Por ejemplo, otro tema que para una serie de políticos les parece baladí, pero que es clave. El asunto de las calles, el callejero de las ciudades o de los pueblos. Aquí en Cádiz hemos tenido el tema de la calle de Pemán, me parece, ¿no? O el puente de Cádiz o el Ramón de Carranza, el estadio de fútbol. Algunos dirán, bueno, pues que lo cambien o no importa. Y sí que importa, porque lo que quieren los bárbaros es crear también ese consenso en el día a día que parezca que todo va en una misma dirección. En Madrid, en el sur, hay una población en donde si quieres ir a la calle Pilar Bardén, primero tienes que cruzar Santiago Carrillo, luego tienes que coger la avenida de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, tienes que pasar al lado del parque de Dolores la Pasionaria y cruzar otras 2 calles del camarada Stalin y Lenin. No está hecho al azar. Se procura que la persona que viva en esa ciudad
se empape de una determinada visión de la vida y de ahí no salga, que no vea alternativas, que no vea consensos. En Internet hay tres ilustraciones muy curiosas. La primera aparece en una tira, una serie de personas arrodilladas y enfrente de ellas un hombre con un látigo. Y en la segunda aparecen la gran mayoría, el 90% de ellos arrodillados, pero sin embargo 5, 6, 8, 10 de pie. Y el otro sigue con el látigo. Y en la tercera ya se ve a todo el mundo de pie y al del látigo arrodillado. ¿Eso qué quiere decir? Que los héroes que rompen el consenso y que se les sataniza, se les señala y se les procura la muerte civil, son los que nos están dando ánimos para que los demás que tenemos miedo o que somos comodones nos podamos sumar a esa rebeldía. Esa vendría a ser el experimento de conformidad. Y luego hay otra herramienta que es, bueno, más que herramienta, es una situación propia, que es el asunto de los resentidos. España es líder mundial en número de resentidos. ¿Quién es el resentido? Aquel que fracasa personalmente y considera que su fracaso personal es por culpa del otro. Y que la manera de sanar esa herida es destruyendo todo lo bueno y bello que hay a nuestro alrededor. Yo tengo un amigo de la carrera, muy brillante, con idiomas, buenas notas, 2 carreras, que por aquellas cosas de la vida fracasó rotundamente en lo personal y en lo profesional. Y poco a poco se fue metiendo en su corazón el resentimiento. Y ese resentimiento le llevó a participar como activista en chiringuitos de estos ideológicos que solo tienen como idea el destruir. Bueno, así estuvo varios años hasta que por fin, gracias a Dios, el amor de una mujer le fue sanando esa herida y de forma natural fue desandando ese camino y abandonando esa dinámica de destrucción. Bueno, eso vendría a ser de forma muy resumida porque, como comprenderán, es un tema para hablarlo con 6 o 8 horas, ¿no? Y ya para dar una serie de pinceladas, podríamos decir que los bárbaros que están en el poder, estos 3 elementos son elementos que te ayudan a conseguir el poder y por lo tanto, a acceder al gobierno. Pero una vez que estás en el gobierno, hay una serie de elementos que utilizan esos gobernantes de una forma muy descarada. La primera es llénalos de distracciones. Lo que antiguamente era pan y circo, o después fue pan y fútbol, ahora mismo los gobernantes están felices porque nos ven a casi todos nosotros completamente distraídos con el móvil, con la televisión, con las memes, con los vídeos, con los jueguecitos. Y eso hace que si el día tiene 24 horas y 8 las dedicamos a dormir, otras 8 a trabajar, 4 horas para el aseo, desayunar, comer y cenar, o poder tener tiempo para el transporte, apenas nos quedan 4 o 5 horas. Las estadísticas dicen que al día la media de los españoles consumimos 3 horas y media de móvil y casi 4 horas de televisión. El bárbaro que está en el poder con esas cifras dice, son perfectas, no hay posibilidad de rebelión. Nadie se puede rebelar si está permanentemente distraído. Pero si a eso le sumamos que el gobernante periódicamente nos está mandando oleadas de miedo, al igual que el pastor cuando quiere meter a las ovejitas en el corral, grita que viene el lobo y las ovejitas se ponen nerviosas y van corriendo al corral. El poder cada X tiempo nos manda también esas campañas de miedo y nosotros respondemos cediendo nuestra soberanía para buscar en el poder seguridad. Si a eso le unimos las campañas de enfrentamiento desde el poder, el pasado contra el presente, blancos contra negros, mujeres contra hombres, heterosexuales contra homosexuales,
ricos contra pobres, ya estamos fragmentando y atomizando la sociedad. Y si a eso le unimos esas también mentalidades o el intentar implantar en cada uno de nosotros un policía de pensamiento para que a la gente sea un todo censure con el tema de los delitos de odio, eso también fomenta que nadie hable, que nadie tenga rebeldía. Y yo, por último, aunque hay muchas más, hay una herramienta que utilizan desde el poder, y aquí en España ha llegado desde hace 2 años, muy interesante, que es que al poder ya no le interesa discutir, ya no le interesa debatir si tiene razón o no sus políticas. Lo que quiere es distraer, como decía al principio. Y estos bárbaros que nos gobiernan han importado de China un modelo de lo que llaman en China, el Partido Comunista, el ejército de distracción. En China ya ven que son 1.400 millones de personas. A veces, muchas veces, intentan ser coercitivos, sobre todo a nivel digital, de las redes, de la tecnología, para que haya orden. Pero con tanta gente es casi imposible que puedan tener un cierto control. Entonces, cuando en alguna región, en algún ayuntamiento perdido de China, empiezan a ver que hay un cierto sofoco o hay una polémica enorme de miles de personas en chats, en foros de internet, porque el alcalde que había prometido un puente no lo ha hecho, porque el jefe de policía de la ciudad es un corrupto, por otras muchas cosas, y eso aparece en los foros. El ejército de distracción, que está compuesto por unos 500.000 miembros del Partido Comunista, en China son 90 millones. Estos 500.000, generalmente universitarios a los que se les paga una décima parte de lo que podría ser $1, lo que se les pida es que no defiendan la posición del partido, sino que distraigan permanentemente. Entonces, si ven que hay una polémica, que interactúen en ese chat diciendo, oye, pero ¿habéis visto el último gol de Boulay? O lo que le ha pasado a la cantante de moda, o no sé qué otro asunto, o una catástrofe que ha ocurrido en Estados Unidos, y así están completamente ese ejército de distracción intentando buscar la manera de distraer al público. Esto en menor medida mucho, lógicamente, pero ya está actuando. Bueno, esto vendría a ser la mala noticia. Esta vendría a ser la mala noticia. La buena noticia es que podemos ganar en esta guerra cultural siempre y cuando nos demos cuenta y despertemos que estamos en una guerra. Si no sabemos que estamos en una guerra, difícilmente vamos a ser conscientes de ello. Por otra parte, hay que saber que es una guerra diferente a las convencionales, como hemos dicho antes. Y luego tenemos que tener razones para ir a esa guerra. Chesterton decía que el buen soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y esas razones de intentar proteger todo aquello que amamos, nuestra familia, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, es aquello que, como os decía antes, ahora está vivo como la luz, como la energía, pero en cualquier momento puede haber un apagón y lo podemos perder. O podemos irlo perdiendo en cachos, en pedazos de apagones, como nos está pasando ahora mismo. La solución ante eso, hasta ahora, indudablemente casi todos nosotros delegamos la responsabilidad en otros. Los políticos son los que tienen que solucionar el asunto otro tipo de gente. A mí me gusta mucho el lema que tenía Julián Marías, que decía que por mí no quede. Aunque otros estén en condiciones de hacer mucho más que yo, o tengan más potenciales, o tienen más contactos,
que por mí no quede, que en mi pequeñez pueda actuar, pueda ser protagonista, pueda dejar de ser ese actor pasivo a convertirme en un actor protagonista. Bueno, hay que ir aterrizando, ¿verdad? Bueno, no, sí, pero para dejar tiempo a las preguntas. Por lo tanto, hay que intentar convertir esas microcobardías, y yo soy el primero, que por comodidad o por miedo pues dejamos pasar, convertirlas en micro gestos positivos que de alguna manera ayuden poco a poco con la suma de estos cientos de miles de millones de gestos en esa conversión de micro cobardías a micro buenos gestos, podamos de alguna manera ir creando esa revolución. A mí me gusta mucho la historia de un matrimonio alemán, Hans y Elise Hampel, que vivían en el Berlín de los años 40, en plena guerra mundial, que ellos, bueno, pues eran un matrimonio de clase obrera, sin demasiados vínculos sociales ni comunitarios, sin potencial económico, sin contactos, pero en un momento determinado despertaron, su conciencia despertó y se dieron cuenta que Hitler y el régimen y la dictadura nazi estaban llevando a su nación al precipicio. Y dijeron, tenemos que hacer algo. No somos nadie, pero tenemos que hacer algo. No se plantearon si esa lucha que podían hacer les llevaba a perder. Dijeron, si no damos esa lucha, ya estamos perdidos. Por lo tanto, vamos a darla sin buscar una rentabilidad inmediata. Entonces ellos lo que se plantearon de una forma muy pobretona es escribir todas las noches unas postales con una serie de proclamas contra el régimen nazi, contra Hitler y sus generales, y a la mañana siguiente las iban depositando en el metro, en el autobús, en la consulta de un médico, en el parque, para que la gente las fuera cogiendo. De la misma manera que otros contemporáneos suyos, Sophie Scholl y la gente de la Rosa Blanca, también luchaban contra el régimen con el arma de la palabra, ¿no? Con el arma también que tiene aquí Enrique, ¿no? Con hojas volanteras y con pasquines que iban repartiendo por la universidad a unos y a otros. Bueno, pues fijaos cómo ese ejemplo del matrimonio Hampel a mí me interpela. Y yo muchas veces digo, bueno, ¿qué puedo hacer si estoy limitado? Y pienso, bueno, si los Hampel hicieron ese pequeño gesto de convertir esa microcobardía o esa microcomodidad en un gesto bello, en un gesto que pudiera construir, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Por eso, si les parece, si me permiten interpelarles, yo les pediría para buscar soluciones, porque de nada sirve gritar y estar aquí criticando todo el día, ¿no? Sino ver cómo nosotros, cada uno, desde nuestra posición, pequeña, grande, podemos hacer algo. Me decía una señora ya veterana con abuelos, con nietos, me decía hace unos meses, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si me dedico a mis hijos, a mis nietos, pero no tengo mucho más, ¿no? Me decía, mira, lo mejor que puedes hacer es utilizar tu palabra. Hace unos años, en una universidad americana, empezaron a investigar cuál era el medio de comunicación más potente, más influyente. Y al final se dieron cuenta que el más influyente era la palabra que te puede dar tu padre, tu madre, tu hermano, tu abuelo, tu amigo. Eso tiene más fuerza que el presentador de moda, el TikToker de turno o el Instagram. Eso, entonces yo le decía, habla con tus nietos, llámales por teléfono, que te vengan a ver, o aunque sea
intenta despertarles a ellos y a la gente que hay a tu alrededor sobre la situación y anímales para que se conviertan en protagonistas, para que puedan hacer algo, por pequeño que sea, pero que puedan incorporar a los hábitos diarios de su vida pequeñas microvalentías que sumados en cientos y en miles y en millones pueda revertir esta situación. Decía Burke que el mal avanza porque la gente buena, los hombres buenos, los hombres y mujeres buenos no hacen nada, están cómodamente en su casa. Einstein también comentaba que el mundo es un sitio peligroso, no por los malvados en sí, sino que por aquella gente que debía de alguna manera parar ese mal, no lo hace por miedo o por comodidad. También Blas de Lezo decía: las patrias, las naciones se pierden no por aquellos que los atacan, sino por aquellos que dicen amarla y no la defienden. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos, y les pongo, si les parece, unos deberes de verano, si podemos abandonar esa delegación de responsabilidad en otros y podemos incorporar esas microvalentías en grado pequeño, el que pueda que se abra un blog o un canal de YouTube, el otro que pueda ayudar con 10 euros a una fundación o a una ONG, a un altavoz, el otro que pueda hablar con sus hijos y sus nietos, aunque sea una vez a la semana. Cualquier pequeña cosa que ayude a parar ese mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. El lunes y martes, como recordarán, en las dos aulas que tuvimos, nuestro escritor portuense y poeta Enrique García Máquez decía que se congratulaba porque había una inquietud general de todos nosotros de decir qué podemos hacer, ¿no? Que es un poco lo que Alex nos ha animado, ¿no? Y el libro yo fui directamente, confieso que me lo dio Alex, y fui directamente a la tercera parte de las soluciones, porque al final la mayoría de libros se detienen mucho en el diagnóstico, y al final el diagnóstico, el médico te ha dicho que tienes esto, pero hay que hacer una radio, una quimio, lo que sea, o sea, hay que hacer un tratamiento, y en esas pequeñas cosas que Alex dice que son muy prácticas, pues yo es muy pragmático y muy práctico, pues creo que ayuda mucho. El tema de las minorías creativas, que en el fondo son nuestras familias, nuestros amigos, toda la gente que nosotros conocemos y que nos juntamos por la vida, que es muchísima. Y luego, por supuesto, el libro invisible de la oración, ¿no? La acción, la palabra y la oración. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas y vamos dando el turno con el micrófono para que se oiga bien. Aquí tenemos. Bueno, lo primero, agradeceros este rato, agradecerte que Alex durante tantos años hayas estado dando la batalla, realmente, y las preguntas que tengo, bueno, son tres, una creo que es muy breve y las otras dos pues ya depende de ti, ¿no? La primera, ¿qué es para ti un bárbaro? No, o sea, no quiénes son bárbaros, porque creo que si empezáramos a nombrarlos seguramente coincidiríamos en mucho, ¿no? Sino, ¿qué es para ti un bárbaro? Luego lo siguiente es que una inquietud que tengo es que yo puedo considerar a una persona bárbara, pero el problema es que la otra persona también lo puede considerar a mí. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para lograr el encuentro con la persona que consideramos bárbaro, o más bien con los que siguen a los bárbaros, sin ni siquiera a lo mejor serlo, ¿no? Y la última es, a nivel internacional, parece ser que hay como una tendencia que está yendo en contra de lo que nosotros consideraríamos barbarie, y realmente tengo mis dudas de si en España estamos preparados socialmente para aprovechar esa tendencia. Pues, gracias, Alberto. Bueno, ¿quiénes son los bárbaros? Son a todos aquellos que tienen un ánimo de destrucción social, ¿no? Que quieren cambiar una civilización por otra, que quieren alumbrar un hombre nuevo, todos aquellos que nos prometen el paraíso, pero al final nos acaban llevando al precipicio, ¿no? Pero hay muchas clases de bárbaros, es verdad. O sea, hay una serie de bárbaros de pata negra
que podríamos decir que son los que han asumido todas las el contenido del marxismo cultural e ideológico, pero luego hay otro tipo de bárbaros que es un bárbaro colateral que de alguna manera no es tan ideológico, pero que le interesa entrar en el camino que proponen los bárbaros, que es fragmentar naciones, atomizar sociedades, procurar que el individuo tenga adicciones para ser más débil y por lo tanto poderle colocar más productos y venderle más cosas. Y ese segundo bárbaro es el que yo denomino el bárbaro globalitario. O sea, si os fijáis, en los últimos años, hace 20 años estaba muy claro la frontera entre el bien y el mal, o la frontera entre lo que unos proponían como sociedad abierta y otros proponían como sociedad ideologizada. Es decir, la sociedad abierta estaba en el foro de Davos, que pretendían sociedades liberales, y las naciones ideologizadas que pretendían esa destrucción de lo conocido por algo nuevo, vendría a ser el Foro de Sao Paulo. Claramente, el Foro de Sao Paulo, fundado por Fidel Castro, Lula y compañeros mártires, tenían un proyecto muy determinado de sociedad. Y en el Foro de Davos querían crear unas sociedades abiertas. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años esa división tan clara, esa frontera, se ha diluido. Y ahora mismo los vértices de los dos foros están trabajando en común en muchas facetas, ¿no? Y la faceta principal es esta de la Agenda 2030, en la que lo que propone, por ejemplo, es que no tengamos propiedad privada y que seamos felices, que podamos beber agua reciclada de excrementos y que nos sepa mejor que la mineral, que podamos comer carne sintética y que evitemos la carne de vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio de paradigma, es un cambio de sociedad. Y en eso están los globalitarios y el Foro de Sao Paulo. Sorprendentemente. Pero ¿qué es lo que buscan los globalitarios? Es justamente, están viendo que fragmentando, atomizando, buscando que el individuo sea cada vez más débil, ellos pueden vender más, ser más ricos. Eso en cuanto a quiénes son los bárbaros. Y luego la segunda parte es si España lograríamos coger la ola de otros cambios políticos que ha habido en otros países, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel político, a nivel de gobierno, más pronto que tarde, acabarán estos bárbaros siendo sustituidos por gente honrada y gente competente que asuma el poder y que más o menos coloque las cosas y encauce la situación. Pero mucho me temo que dentro de unos meses, cuando gente de bien pueda acceder al poder, nos digan que ese programa electoral que tenían no lo van a poder cumplir, como ha pasado otras veces. Y no lo van a poder cumplir no por voluntad, sino lo que nos van a decir es porque no tenemos el poder. Tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. La opinión pública no está con nosotros. Y tantas cosas que hemos comentado al principio. Por eso que España, a día de hoy, está en disposición de un cambio de ciclo político, pero no de un cambio de ciclo cultural. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es el trabajo de la guerra cultural, para que a lo mejor dentro de 5 o 10 años podamos decir, ya podemos unir los dos ciclos, el ciclo de poder y el ciclo de gobierno, que es lo que ha pasado a lo mejor en Estados Unidos, en Hungría o en otros países que primero han hecho ese trabajo cultural, que es un trabajo que aquí no hemos hecho o que no estamos haciendo.
Sí, buenas tardes. Quería darle las gracias en primer lugar porque habiéndole dedicado a usted el 80% a la noticia mala, y nos podía haber enardecido en parte, le ha dedicado muy acertadamente un 20% a la buena, y por lo menos nos ha dejado a los ciudadanos de a pie la confianza en que se pueden hacer cosas con la palabra, algo de acción y por supuesto la oración, ¿verdad? Que es una cosa que parece que decirla pública en público parece que da vergüenza, ¿no? La oración, y ya empezamos a mirar unos a otros, este tío un fachete, tal. Entonces, lo que yo quería hacer concluir es una cosa muy sencilla. Estamos muy cansados de que se confunda la izquierda con el progresismo. ¿Cómo se puede ser progresista de izquierda? Es que incluso en la prensa, ustedes mismos, no ustedes lógicamente, sino sus compañeros, tranquilamente siempre están diciendo lo mismo. Es decir, el gobierno actual es progresista y eso no lo duda nadie ya. Y la derecha es retrógrada, es facha, es impresentable. Es progresista, por supuesto, el aborto y la eutanasia. Es progresista ser palestino. Es progresista ir con el Islam. Es progresista ir contra las libertades. De una forma... Entonces la pregunta es muy sencilla ya. ¿Qué se podría hacer para ir cambiando ese tema del progresismo y transformarlo en un progresismo que fuera adecuado y real? Gracias. Pues muchas gracias. Y tiene toda la razón. Yo me he organizado mal y pensaba dedicarle la misma cantidad de tiempo a la mala noticia y a la buena. Pero es verdad que me he organizado mal y para otra vez voy a intentar encarrilarlo de la mejor manera. Y luego lo que usted decía es verdad, o sea, que también lo ha mencionado Borja. Esta guerra cultural también es una guerra espiritual, en donde lucha el bien y el mal, y en donde nosotros, que somos limitados y frágiles, difícilmente vamos a poder ganar si no es con el amparo del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y eso hay que reclamarlo también, ¿no? Hay que saber que la fuerza de Dios impera en la debilidad. Y ahora mismo que estamos desarmados y débiles, que vemos que el mal es tan potente y tan grande que puede con nosotros, justamente es el momento que hay que reivindicar en esa debilidad, que actúe y que entre la fuerza de Dios, ¿no? En cuanto a la segunda parte de su pregunta, es una cuestión de terminología que forma parte del combate político. ¿Por qué a Bildu se le llama hoy un partido democrático que ha hecho un gran avance y una gran evolución? Y a lo mejor al partido que fundó Ortega Lara es lo peor de lo peor. Bueno, forma parte del combate político, y ese combate político se fragua en el debate de los medios. Quien gana el argumentario, quien gana la terminología, es al final el que acaba ganando las elecciones, ¿no? Por eso decíamos al principio, o ganamos la opinión pública o difícilmente vamos a conseguir nunca el poder. Y sin el poder no va a haber reformas en profundidad. Podemos tener un gobierno que ordene las cosas y que haga como el buen contable, ¿no? Que pone orden en una empresa después de haber pasado un elefante, ¿no? Pero a los 4 años se le dice al contable, ya está todo en orden, vete a casa, que ahora volvemos a la carga. Ese es el tema. Yo también, pasemos la palabra, pero quería decir sobre la buena noticia, que también está en el libro, hay 3 puntos muy interesantes. Uno, cuando se dice que la realidad es muy tozuda, eso que dice tanto el catedrático Huerta de Soto, la realidad primero se te propone, si no la aceptas se impone y si sigues sin aceptarla se venga. Entonces no es tan fácil engañar permanentemente a los pueblos. La historia de los pueblos es una historia muy potente, es decir, el día 7 de Pilar García Naranja decía si vuelve a ganar Pedro Sánchez, el gobierno franquista, se acaba España. Tenemos una única bala y tal. Bueno, pues luego en el debate se dijo, no, España no se acaba. O sea, pase lo que pase, ahí sabemos que el mal se autodestruye, porque el mal es una privación de bien.
todos confiamos en la política, siempre las aulas de cultura, la de Aznar, la de Iván Espinosa Monteros, son las que están más llenas. Cuando vino aquí pues, la presidenta de Madrid o el alcalde de Madrid, etc., porque confiamos en que esos líderes nos van a sacar hacia el fuego. Pero en realidad los pueblos tocan fondo y, por ejemplo, ahora ha salido un documento de 1000 páginas de la administración Trump, de la Heritage Foundation, donde se echa para atrás la Agenda Woke 2030. Esto se está debatiendo ahora, aunque es verdad que están las leyes, pero claramente es un tema que está pasando ahí, está pasando en Italia con Milei, está pasando en Legión y Sagrado, con Polonia y con Hungría, está pasando con Milei, y podemos decir, bueno, todos esos gobernantes son locos, sí, el embajador argentino decía el otro día. Efectivamente, para levantar un país como Argentina necesitas una persona que no tenga miedo a que lo maten. Buenas. En primer lugar, agradecerle que haya creado este debate y esta situación y nos haya dado tiempo para hablar. Y bueno, me gustaría hacer muchas preguntas, pero voy a centrarme principalmente en dos y dar un poquito de contexto. La primera sería más en cuanto a la situación en la que nos encontramos. Dado que las civilizaciones funcionan cíclicamente, y algunos pensadores como por ejemplo Spengler o Turkheim los han estudiado de esa manera, es cierto que cada 200 años más o menos existen pues, esos ciclos que cierran civilizaciones. Mi primera pregunta es posible que lo que conocemos como Occidente, la civilización de Occidente, esté llegando a esa decadencia, a ese fin, y que entonces esté dando lugar a otras civilizaciones y que sea inevitable o podemos evitarlo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es... dada la situación mediática actual, la que usted ha comentado, esta censura que se da lugar principalmente en redes públicas, no tanto así como en redes sociales, por ejemplo, X principalmente, en la cual los jóvenes principalmente tienen mucha mano y mucha capacidad para intercambiar ideas y organizarse sobre todo. ¿Cree usted que es posible, teniendo en cuenta la primera pregunta, ¿cree usted que es posible que los jóvenes, ya no dentro de 5 o 10 años, porque va a ser muy complicado, pero dentro de un medio o largo plazo, podamos tener esa capacidad, esa llave, utilizando esos medios no censurables para dar un paso adelante y modificar el camino que está llevando nuestra civilización? Muchas gracias. Mire, yo tengo mucha esperanza. Mucha esperanza. O sea, creo que, como usted decía, la gente joven tiene otra percepción, está menos ideologizada, está fuera de esa telaraña diabólica de los medios, entre comillas, progresistas, como decía, o de los bárbaros, ¿no? Fíjense, ahí yo soy de Barcelona y el ámbito nacionalista, independentista, están muy preocupados, no lo dicen, pero están tremendamente preocupados porque en Cataluña hay como un CIS, ¿no? Que se llama CEO, pero es como un CIS que periódicamente todos los meses van haciendo encuestas. Y las encuestas del último año y medio están dando de una forma contundente que los jóvenes menores de 25 años, hasta los, creo que son 14 o 15, en esa franja de edad, son cada vez más conservadores y cada vez más antinacionalistas. Entonces, ¿qué pasa? Los propios nacionalistas hacen su cómputo y dicen: la franja más ideologizada de la sociedad catalana son la gente mayor, con gran diferencia. Y a medida que vas bajando, lo ideológico va desapareciendo. Pero es que en los jóvenes no es que desaparezcan, es que los jóvenes son cada vez más antinacionalistas y más conservadores. Con lo cual, los nacionalistas lo que dicen es: en el plazo de 10 años, electoralmente Cataluña va a cambiar completamente. Porque los jóvenes, que son los que poco a poco se van incorporando a las contiendas electorales, van a votar ya diferente a sus padres o a sus abuelos. Eso que pasa en Cataluña, que podríamos decir que es un poco lo más extremo junto con el País Vasco, imagínese con Madrid, por ejemplo. Madrid es verdad que es una ciudad, una comunidad
no comparable al resto de España. Pero es verdad que en Madrid, como decía Borja, hay un nivel de minorías creativas enormes. Hay una vitalidad cultural, religiosa, que eso hace que nos dé esperanza de que las cosas están cambiando desde el punto de vista católico. Por ejemplo, decíamos, a lo mejor una persona que es de Albacete dice, oye, es que las iglesias en mi ciudad están completamente vacías o no hay jóvenes. En Madrid pasa completamente lo contrario. Hace un año Hakuna metió en un pabellón de Madrid a 30.000 jóvenes en música de alabanza. Pero los retiros de Emaús, Efetá, Bartimeo, Life Team y otros muchos están a reventar. Proyecto Amor Conyugal, bueno, muchos cursos alfa. Hay un hervidero. Eso es lo que nos está dando esperanza. De que realmente la gente empieza a despertar. Y nosotros tenemos que ayudarles a despertar. Decíamos antes lo del ejemplo de la señora, de esta abuela, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que posiblemente nuestra generación hemos delegado demasiado nuestra responsabilidad en otros. Hemos dicho, no, llevamos a nuestros hijos a un colegio y que los eduquen, o los llevamos a la parroquia para que catequesis, otro tipo de cosas. No, tenemos que retomar de nuevo las riendas y en el caso de la transmisión de la fe, hacerlo como se ha hecho toda la vida, que los padres transmitan a sus hijos la fe, pero a la vez que podamos transmitirles a nuestros hijos aquellos principios profundos, ¿no? El amor a la nación, el amor a los valores y a tantas cosas, ¿no? Eso, el colegio, la catequesis o otros ámbitos son colaterales, pueden complementar, pero lo básico es lo que nosotros podemos hacer. Muchas gracias, todo muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta más sencillita. La gente joven, generalmente, y yo he tenido alumnos, he dado clases, estoy de acuerdo que la política no le interesa nada, pero no le interesa porque yo creo que está mediatizado por otro bárbaro, que es los medios de comunicación. Ellos se interesan mucho en lo que se dice, entonces cuando tú, que te ven de otra época, empiezas a razonarle en cosas actuales, que estás tan enterada, o mejor que ellos, no le dan valor porque no te valoran, porque están muy mediatizados por los amigos, por todo. Entonces nosotros estamos aquí en un grupo de gente que con muchos principios morales, con virtudes naturales y sobrenaturales, pero no es lo normal. Lo normal cuando sales a la calle, la gente es muy distinta. Y nuestros hijos y nuestros nietos pues se relacionan con todo tipo de gente. Entonces, sobre ellos influyen más que los padres y los abuelos, influyen más los medios de comunicación y lo que dicen sus amigos y la gente que tiene al lado. Yo tengo un establecimiento público, una farmacia, y hablo con la gente y nadie vota a Pedro Sánchez, nadie lo vota. Entonces, ¿quién lo vota? Nadie lo vota, no estáis de acuerdo con su política, pero ¿por qué estáis? Y dicen los más sencillos, porque hacen trampa. Ante eso, si su valor de los problemas políticos es solo que hagan trampa en una votación, usted me dirá a mí. Entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo actuamos? Sí, pero fíjese, si me permite discrepar, aunque lo que usted pueda decir a sus hijos y a sus nietos, en el momento a lo mejor no le hacen caso, pero va sembrando una semilla. Y al cabo a lo mejor de 20 o 30 años, esa semilla, sí, si se riega, y luego también, pues bueno, el Espíritu Santo también actúa, ¿no? Pero hay que tener fe en que esa autoridad que usted tiene va a ir calando. A lo mejor no inmediatamente, no a corto plazo, pero que va a ir calando. Luego lo que comentaba de las redes sociales, mire, yo hace años pensaba que las redes sociales, con el control que había tan gubernamental, iban a estar en contra de nuestros valores, ¿no? Ahora mismo las redes sociales, con todo lo malo que pueda haber, se han convertido en un espacio de libertad, donde cada uno puede poner su vídeo en YouTube
puede poner en Twitter un comentario o en Instagram una foto, lo que sea, y depende de la capacidad de cantidad y calidad de contenido que pongamos, el que podamos influir. Pero afortunadamente cada vez más empieza a haber gente que despierta y que se ve abocada a poder transmitir y poder compartir con otros sus propios pensamientos de una forma completamente desacomplejada. Ah, sí, adelante. No, yo simplemente quería decir que suscribo el análisis de la A a la Z, que este es un asunto que viene funcionando desde hace mucho tiempo, ya que el origen de todo viene a raíz de la terminación de la Guerra Mundial, en donde el marxismo, y por esto ha hecho muy bien al mencionar el origen como pensamiento de Gramsci, el comunismo, viendo su verdadera derrota intelectual, decide cambiar de estrategia y abjura de su nombre. Y entonces genera un movimiento que estaba destinado fundamentalmente a romper los dos pilares básicos de la cultura occidental, que eran la familia y la religión. Y ese movimiento, que ahora llaman woke, está a punto de conseguir sus fines. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que no minusvaloremos quienes están detrás de toda esta operación y que no lo llamemos bárbaros, porque son sagaces como los hijos de la luz, que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que ganarle la batalla ideológica y la batalla de posicionamiento social y de imagen. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias, Pepe. Pues vamos a terminar ya, y con esta esperanza nosotros tenemos 3 palabras: paz, unidad y esperanza. Tenemos que ser como la nación de San Francisco, sembradores que donde haya guerra yo siembre paz. Unidad, unir nuestras familias, cultivar bien nuestro jardín, nuestro deber de Estado, y luego, sobre todo, eso que decía Santa Maravillas de Jesús, la santa canonizada por Juan Pablo II en Madrid en 2003, España se salvará por la oración. La Madre Teresa de Calcuta, organizamos un congreso en Madrid también con ella, y ella decía eso: lo que nosotros hacemos es solamente una gota en el océano, pero el océano sería distinto sin esa gota. Entonces, podemos hacer todos mucho, y cuanto más unidos estemos, más. Yo creo que el libro de Alex y la conferencia nos ha dejado clarísimo que la esperanza es sobrenatural, pero también es natural, y la victoria definitiva ya sabemos que la tiene, que es el Señor de la historia, Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos con Él y para siempre. Muchísimas gracias, Alex.